Hola a todos, espero que se esté escuchando bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del horario y en el lugar donde nos encuentren ustedes escuchando. Bueno, como pueden ver, tenemos pues nuevos carteles, ¿no? El de The Unbroken Thread, ¿no? El hilo que no se rompe. Acá con Marx, Engels, Lenin, Trotsky y Ted Grant. Y acá tenemos este otro que representa, ¿no? Cuando la invasión de los 21 ejércitos sobre la Unión Soviética. Y acá, pues obviamente lo mejor del partido bolchevique, los mejores obreros de la avanzada, se fueron al frente para defender a la Unión Soviética en contra de los 21 ejércitos, todos ellos encabezados por León Trotsky. Y acá el de Rosa Luxemburg, ¿no? Este de Rosa Luxemburg, pues es un anime. Que ustedes, bueno, no sé, es un dibujito, versión como, casi que me gustó. Y bueno, ahora lo traigo, pues para todos, ¿no? Pues entonces algunos, ya iremos llenando un poco más, cada vez más, iremos teniendo más, ¿no? ¿Y qué otra cosa tengo para ustedes? Que quería comentar un poquito más sobre lo del metro. Bueno, vamos a comentar un poquito más sobre lo del metro, que tenía unas notas. Porque, miren, a nadie, bueno, me acabo de enterar hoy en la tarde que van a meter a los talleres del metro, van a meter al ejército, ¿no? Y eso pues a mí no me gusta, ¿no? Creo que a nadie le gusta. Es como lo que Robespierre hubiera dicho hace mucho tiempo, ¿no? A nadie le gustan los misioneros con bayoneta, ¿no? Y aquí me están mandando, pues sí, misioneros con bayoneta, ¿no? Eso no puede ser. O sea, no tiene razón, ¿no? Si la consigna es las escaleras se barren de arriba a abajo, y si tú tienes un problema con el dirigente sindical, entonces vas y agarras al dirigente sindical y lo metes al tambo. Pero entonces me muestra esto que no hay ni siquiera, cuando tú me metes al ejército para hostigar a la clase trabajadora, a las bases trabajadoras, y no metes a la cárcel, otro significa que ustedes se traen alguna, o sea, que el gobierno de la ciudad se tiene alguna movida chueca con el dirigente, porque se la pasan mentándose la madre entre ellos, no, que tú, y culpándose de cosas, no, tú eres el culpable, no, que tú eres el responsable. Bueno, pues si tanta responsabilidad, ¿por qué no lo meten a la cárcel? ¿Cuál es el problema de estarlo metiendo a la cárcel? ¿Por qué no lo han metido a la cárcel? ¿No? Y en cambio quien está pagando aquí los platos rotos es la clase trabajadora, ¿no? Las bases de la clase trabajadora. Entonces aquí sí tenemos una diferencia, ¿no? Si las escaleras se abren de arriba abajo, cumplan con lo que dicen, ¿no? Por un lado, ¿no? Eso es una parte de lo que quería decirles, ¿no? No estoy a favor de esta medida, estoy completamente en contra de esta medida. Sí, si están metiendo al ejército, si están metiendo a generales del ejército, si están metiendo al ejército, si están metiendo a ingenieros del ejército, es porque ustedes saben que hay algo muy pesado ahí de fondo y quién más va a enfrentar al ejército, quién más enfrenta a la Guardia Nacional. Pues el narco. A mí me sigo sosteniendo en esa situación, de que son los narcos quienes están detrás en esta situación. Si no directa o indirectamente, pero en algo están metidos aquí los narcotraficantes. Si no, no hubieran metido a... Claro, que no vea el pasado podcast, ¿no? Puede leer lo que estábamos estableciendo sobre esta situación, ¿no? Ahora, ante esta situación, la postura de los marxistas es, pues sí, obreros, milicias obreras, ¿no? O sea, nosotros estamos llamando a la formación de milicias obreras. Si están aquí metidas estas situaciones, porque si hay una balacera adentro de los talleres los responsables va a ser el ejército. El responsabilidad, sí, porque los narcos van a ir y eso va a ser, pero no era esa la situación. Sin embargo, si son la clase obrera al frente y si son milicianos obreros quienes están, y además de los propios, desde el propio metro, las propias bases de trabajadores del Mastro van y buscan a trabajadores de otros lados,
y hacen milicias con todos los trabajadores de todo el lado, porque no solamente son los del metro los que se ven perjudicados con la situación del metro, sino que son otros trabajadores los que están perjudicados por esta situación, pues entonces con más razón, pues aquí es fácil encontrar ni más razón la unidad de la clase trabajadora y milicias de todas las clases trabajadoras, ¿no? Ahora, pues esa situación, ¿no? Me parece que suscriptores que por el momento así le dejo, ¿no? Con esta situación del metro, ¿no? Me parece que no, que una cosa ya les dije, alguna va a hacer alguna cosa y queda en medio la clase trabajadora, la responsabilidad se la vamos a dejar al ejército, no se va a quedar por parte de la clase de ninguna clases trabajadoras, ¿vale? Y bueno, no sé si me están escuchando, pues estoy usando el equipo de antaño y me gustaría saber si me están viendo, si me están escuchando y toda esta situación, ¿no? Me gustaría saber si se oye, si se ve, ¿no? Bueno, parece que sí. Ya. Ahora sí, vamos al tema principal de hoy. Me hago más para acá para que vean el cartel. Esto es la mayoría de los carteles. Bueno, ya iremos viendo cómo podemos ir con pues sí, pegando más carteles, ¿no? Mientras más carteles vayamos pegando, pues ya iremos viendo cómo los vamos acomodando, ¿no? Ya. Bueno. ¿Qué onda con Rosa Luxemburg? O sea, quería platicarles un poco sobre el aniversario luctuoso de Rosa Luxemburg. Bueno, ella no es polaca, a pesar de que militaba en el Partido Socialdemócrata Alemán, y para llegar a Alemania, bueno, ustedes saben, ella era desde muy estudiante, desde muy chiquita, pues parece que era muy buena estudiante, pero era polaca, era judía, y se fue a trabajar a bueno, primero estudiando ahí tuvo que huir en Polonia, tras movilizaciones estudiantiles y cosas por el estilo, allá en Polonia, y se fue a refugiar a Alemania. Pero para eso se tenía que casar, tuvo un matrimonio ficticio, después en otra ocasión terminó en Zúrich, perdón, sí me parece que se fue primero a Zúrich, después en Zúrich se matriculó entre tantas cosas a estudiar ciencias políticas, derecho, matemáticas, pero me parece que donde terminó la licenciatura, y no solo el bachelor, sino el doctorado, fue en derecho, y su tesis doctoral fue sobre la industrialización en Polonia, y ahí fue donde conoció a su compañero George, y este cuate con ella, se fueron a vivir a Alemania, país donde empezaron a militar, abandonando toda la militancia que tenían en el partido socialdemócrata de Lituania y Polonia. Pues ya, por ahí se quedó. Se va haciendo muy amiga de este señor de los Kautskis, era muy amiga de los Kautskis allá en el partido, de Luisa Kautsky, que es Luisa el nombre de Karl Kautsky, también se llamaba Karl el otro cuate. También estamos, se hace, pues sí, ella nunca formó parte del aparato, de la estructura de los full timers, de los liberados, no, ella no formó parte de esa estructura, ella digamos que durante todavía su vida fue, ¿cómo es un líder moral, líder moral, ¿no? Fue una dirigente moral, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sí fue una dirigente moral, ¿no? No tuvo una gran, no tenía gran parte de la burocracia, pues, de los full timer. Conforme se va adentrando al Partido Socialdemócrata Alemán, que era el Partido Socialdemócrata más grande de toda la internacional, eso ya lo he platicado yo durante varias ocasiones, que era el partido más grande de la social, pero este partido
Bueno, la Segunda Internacional, ya también se platicó, surge después de la Comuna de París, que es a partir de ahí donde surgen todos los partidos socialdemócratas, en particular el alemán. Dirigencia formaba parte de Engels, ese era el partido de Engels, el partido de Marx. De hecho, había problemas de desviaciones, o había unas pequeñas, había problemas de desviaciones del Partido Socialdemócrata desde que nació. Había problemas de desviaciones, pero digamos que las desviaciones más pequeñas, que no eran tan grandes como las que iban a venirse después, ¿no? Estas desviaciones eran pequeñas, no eran tan grandes como las que vendrían después, ¿no? Después, conforme van creciendo va haciendo el programa, se critica el programa de Gotha. ¿Se acuerdan de ese librito chiquito? Ese librito expresaban Marx y Engels todas las críticas que estaban teniendo en el Partido Socialdemócrata de sus pequeñas desviaciones que iba teniendo. Ahora, ¿cómo fue evolucionando el Partido Socialdemócrata? Ese partido fue surgiendo después de la crisis económica de 1870 y tantos, de los 60, hay una crisis económica, ¿no? Y después, entonces va creciendo muy poquito y además se da una crisis, y además hay una ley antisocialista, ¿no? No se permiten socialdemócratas y leyes socialdemócratas, nada por el estilo. Y al mismo tiempo, curiosamente, pues va creciendo el Partido Socialdemócrata. Pero cuando se da el verdadero crecimiento de la socialdemocracia, es el periodo posterior de boom económico de la economía mundial. Hay un boom económico en la economía mundial, y entonces es cuando crece, ¿no? El Partido Socialdemócrata. Ay, otra cosa estaba cayendo, ¿no? Bueno. La cosa está en que empieza a crecer este partido, ¿no? Ya empieza a crecer. Cuando hay un crecimiento de la economía, pues sí, hay más obreros, y la clase obrera empieza a tener más posibilidades, en fin, de militar, y al tener más posibilidades de militar, pues va para arriba, va en ascenso en toda esta situación, ¿sale? Entonces, el partido crece, y al mismo tiempo la primera capa de trabajadores, puede ser una de militantes, era marxista. O sea, había como la posibilidad de formación política, de formación en el marxismo y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, sí tenían había una formación marxista, ¿no? Uh-huh. Pero conforme va creciendo la situación, conforme va creciendo esta situación, eso se va perdiendo. Porque como que cada vez son más, y pues no se dan abasto o como y no fomentan tampoco la formación política. Entonces, al no fomentarse la formación política, y va creciendo cada vez más, pues empiezan a tener ideas cada vez más raras, y entonces, por otro lado, la burocracia, los full-timers del Partido Socialdemócrata, pues son cada vez más la base o digamos, sí, la estructura, digamos, la estructura de full-timers son cada vez más y más y más, ¿no? Y no con la formación que uno hubiese deseado, ¿no? Entonces, eso va generando un problema de desviaciones en el Partido Comunista, el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? Va desviándose poco a poco, cantidad y calidad. Y llega un momento donde desaparece un señor que se llama Bernstein, ¿no? Bernstein, del que hemos hablado en las otras cápsulas de Rosa Luxemburg, Bernstein.
Y entonces, como Bernstein va creciendo, el oportunismo de Bernstein va creciendo, en el sentido de que va ganando más adeptos sus ideas, ¿no? Lo que en última instancia el güey planteaba es que lo que ya hemos visto en los otros libros, no me voy a regresar, eso ya lo vimos, ya, eso ya quedó en las otras cápsulas, ustedes ven cuáles son las ideas, son unas ideas antimarxistas, así digámoslo ya, son ideas antimarxistas de que realmente representaba, digamos, a los full timers, ideas de los full timers que no eran marxistas, que ya tenían una cómoda vivencia, una cómoda vida, digamos que ganaban una feria más o menos, que recibían su salario más o menos de forma reiterada, que ya no querían tal lucha de clases, ya no querían salir de sus escritorios, que era más tener una vida cómoda y no querían tener que despojarse de su vida cómoda por la lucha de clases, o sea, había o sea, eso ya era como una especie de asentamiento de burocracia que se estaba asentando en el Partido Socialdemócrata. Entonces Rosa Luxemburg en el libro del que hicimos, del que ya nosotros platicamos, de Reforma Revolución, ataca las ideas de Bernstein, ¿no? Entonces, para evitar todo ese tipo de aburguesamiento, digámoslo así, de holgazanería, de no querer luchar dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? Bueno, eso era una parte, porque resulta que este fenómeno no es un fenómeno mundial, es un fenómeno, perdón, era un fenómeno mundial, quiero decir, no era un fenómeno nacional. También en el Partido Socialdemócrata ruso tenían que enfrentar esta otra tendencia, ¿no? Representada por otro fulano, ¿no? Por otros, ahí estaba, o sea, los economicistas. Realmente los economicistas era una expresión, ya en otra ocasión si quieren hablamos más en preciso de los economicistas planteaban que la clase obrera, también lo mismo de que había que revisar el marxismo, que las mismas bobaliconadas que había que revisar el marxismo, algo muy parecido a lo que decía Bernstein, pero ellos lo que planteaban es que la clase obrera no era capaz de entender ideas revolucionarias, en el sentido de que no son ideas muy de avanzada. ¿A quién les recuerda? A Rafael Zur, hagan de cuenta, alguien como Rafael Zur, con lo que él decía hace poco, que las ideas eran ideas muy complicadas para los obreros, que a los obreros no les interesaba las ideas o que no les interesaba aprender del movimiento obrero, la historia universal del movimiento obrero, que si acaso les interesaba lo nacional, si acaso, o nada más las cuestiones económicas, o que nada más les interesaba, por eso se llamaban economicistas, porque ellos sentían que la clase trabajadora solamente les interesaba aprender cosas económicas inmediatas. O sea, ellos solamente a la clase trabajadora lo único que les interesaba eran las cosas inmediatas. O sea, el aumento salarial, decremento salarial, o sea, cosas así por el estilo, pero que los obreros realmente no estaban muy interesados en cosas más allá de eso. Dices, ay caray, diciendo con pocas palabras que los obreros como que eran medio soncitos, que no eran capaces de sacar ideas revolucionarias, que la hagan de cuenta que no, que entonces Lenin lo que combatía en aquel entonces es decir, bueno, si la clase obrera, o sea, es brillante por sí misma, ¿no? O sea, todo lo que tú ves, todo lo que tú, por ejemplo, la formación de los soviets en 1905 no vino de la mente del León Trotsky, no vino de la mente de Lenin, o sea, no es algo que se les haya ocurrido a ninguno de ellos, sino por el contrario, es algo que salió de la propia mentalidad de la clase trabajadora. Es más, todo lo que escribe Carlos Marx sobre la Comuna de París fue algo que son iniciativas que fueron surgiendo de la propia clase trabajadora. No fueron posturas que fueron surgiendo a partir de que algún brillante ideólogo marxista, o que a Marx, o que a Lenin, o que a Engels se le hubiesen ocurrido, pues no. Nada de eso sucedió.
no eran ideas propias de ellos. Creo que con eso ya me estoy dando a entender, ¿no? O sea, no eran ideas de ellos, ¿no? Es algo que fue saliendo, porque la clase trabajadora sí tiene instinto de clase. O sea, no es que tú le llegas desde afuera y que tú le tengas que meter de forma alienígena desde afuera, ¿no? Realmente lo que hacía Carlos, lo que él en su libro del qué hacer, es una polémica contra los economicistas. Ese era el libro de Lenin, o sea, pelearse en contra de los economicistas, ¿no? Y entonces, no es que vengan aunque plantea lo contrario Lenin en el libro, tiempo después, en 1912, reconoce que él estaba exagerando porque él quería pelear en contra de los economicistas, o que él tenía que hacer. Pero él finalmente lo que hacía es pelearse en contra de los economicistas, pues, ¿no? La clase trabajadora es brillante, en ese sentido. Todo lo que viene a nosotros como teoría marxista es porque primero surge la materia y después se convierte en ideas. Por eso somos materialistas, porque primero la materia y después y sí, la materia es a partir de que nosotros vamos sacando, por ejemplo, toda la teoría del Estado marxista surge a partir de la Comuna de París, ¿no? O sea, primero fue la materia y después fueron las ideas. No es que a Marx se le hubiera ocurrido la teoría del Estado que después tiene y después la planta. No, es al revés. Primero fue la materia, es decir, lo que estableció. Por eso somos materialistas, pues primero fue la materia y después fueron las ideas. Primero fue lo que ocurrió aquí y eso dio como origen a la teoría marxista. Primero fue la comuna y eso dio origen a la teoría marxista del Estado, ¿no? Entonces, ya, finalmente, Lenin debate en contra de los economicistas por varias cuestiones ahí, ¿no? Sí, luego comete luego errores que luego desde el propio Lenin en 1912 dice, no saben qué exageres tal cosa, con el afán de reventarme a los economicistas, y pues ahí va explicando, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Entonces Rosa Luxemburg estaba de acuerdo con Lenin en aquel debate, porque los economicistas eran la versión rusa de la gente que estaba peleando contra Bernstein, ¿no? Que estaban pidiendo una revisión del revisionismo, contra esta otra versión de revisionistas, ¿no? Entonces, pues esa era la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rosa y Lenin estaban conectados, estaban de acuerdo el uno y con el otro, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa quería comentarles de esta situación? Sí, había una cuestión en Francia, ¿no? Para que vean, también en Francia había un problema, ¿no? El Partido Socialdemócrata francés, en aquel entonces, obtuvo un escaño o pudo participar por primera ocasión en el gobierno. Invitaron, y entonces la situación era si lo iban a permitir entrar a fulanito de tal, pero no me acuerdo del nombre del fulano de tal, la verdad no me acuerdo. Si le iban a permitir a fulano de tal a participar, si se le permitía o no se le permitía. Entonces, el debate era de que si se le permitía, no se le permitía. Parece sencilla la situación, no, pues que sí que participe, ¿no? De hecho, Rosa Luxemburg, la idea de ella es que sí se tenía que participar en no era una sectaria estúpida como los de las estúpidas sectas, que piensan que no hay que... Ella sí decía que había que participar en el Parlamento y todas estas situaciones, ¿no? Estaba de acuerdo en participar en el Parlamento y todas estas situaciones, ¿no? Pero aunque estaba de acuerdo en participar en el Parlamento y todas estas situaciones, había algo en lo que no estaba de acuerdo Rosa con los demás. Por lo que lo obligaba a Rosa a oponerse
oponerse a la llegada de Miliagán, ya me acordé, se llama Miliagán, se llamaba Miliagán, el güey decía, no, que Miliagán no participe en este gobierno. El problema era que Miliagán iba a participar en el gobierno como ministro de un fulano que había sido general durante la Comuna de París y que había sido un asesino de varios comuneros. Entonces, pues, unos decían que a pesar de eso sí se valía que entrara a participar, que tenía que entrar a participar y que participara el compañero, y habían otros que no participe el compañero, que no. Bueno, finalmente la postura que termina ganando es que el compañero Miliagán participara, ¿no? A Rosa no le pareció esta situación. Esto es una situación más como de oportunismo, ¿no? Porque lo que decía es que en ese momento no valía la pena participar. Y no valía la pena participar en ese momento porque si Miliagán participaba se iba a quemar. Porque era un gobierno burgués que iba en degradación o en contra de los intereses de la clase trabajadora, iban a poner contrarreformas, iban a poner contrarreformas, y no iba a haber nada progresista de lo cual pudiese ganar la clase trabajadora. Y entonces el Partido Socialdemócrata francés, los socialistas, iban a empezar a ganar mala fama en lugar de ganar buena fama. Entonces, como iban a estar ganando mala fama, Rosa, su opinión era de que mejor no participaran, que no valía hacerlo bajo esa... no valía la pena, pues, hacerlo, ¿no? Pues mejor no le entramos, mejor dice Rosa, mejor no le entramos, ¿no? Pero finalmente pierde sus opiniones y las de todos los que estaban. Entre los que estaban, Jean Joguet estaba incluso él a favor. Él estaba a favor de que se entrara a participar. Apoyaba a Miliagán. Pero tiempo después termina descubriendo, o termina pasando el tiempo y termina ocurriendo, pues que si los socialistas se iban quemando, ¿no? Y que iban quedando como los malos de la historia, como quienes estaban apoyando los malos de la historia. Y finalmente, el Partido Socialdemócrata francés termina reconociendo su error. Y pues bueno, los 4 principales que estaban impulsando trabajar en este gobierno burgués, pues los terminan expulsando del Partido Socialdemócrata, ¿no? Y Jean Joguet termina reconociendo su error, ¿no? Sí queda claro. Entonces esta era la situación. Moraleja es que no siempre se puede participar en gobiernos socialistas. Hay momentos en los que sí puedes participar. Hay momentos en los que sí puedes participar en el gobierno. Hay momentos en los que no puedes participar. Rosa dice que lo interesante de participar, o decía que lo interesante de participar en los movimientos con estas naturalezas es educar a la clase trabajadora, ¿no? Utilizarlo como de forma agitativa, utilizar el parlamento y todos estos puestos para utilizar todos estos puestos a forma de agitar y de enseñar y de elevar el nivel político de la clase trabajadora. Ese era el propósito, elevar el nivel político de la clase trabajadora, ¿no? De estudiar, de llevarles ideas más avanzadas, cada vez más avanzadas. Ese es el propósito. Quizá un poco, pero en versión marxista, lo que hace Noroña, ¿no? Por eso yo creo que Noroña no es... Lo que pasa es que Noroña es un ogro de izquierda, pues, es un ogro de izquierda, entonces es muy mala persona, se la pasa ahí bravuconeando. Pero sus ideas de Noroña, desafortunadamente, son las ideas de un fulano de derecha blanda, son ideas liberales, no sé.
Pero a la gente le gusta porque Noroña impulsa un punto de vista distinto a lo que hacen los demás. Es nutritivo escuchar a Noroña. O sea, siempre deja una nueva enseñanza que la gente quiere escuchar, que las masas quieren escuchar. Por eso Noroña es popular, si se dan cuenta. Y López Obrador pues tiene que hacer algo semejante en las mañaneras, si se dan cuenta, ¿no? Y entonces empieza a hablar de historia y se vuelve muy interesante la mañanera y cuestiones por el estilo, ¿no? Si se dan cuenta. Pero estos cuates impulsan sus ideas de reformistas. Son de izquierdas. La verdad es que las ideas de ellos son de derechas blandas, ¿no? Un socialista, un marxista, mejor dicho, un marxista, comunista, tendría que ser lo mismo, pero llevando las ideas del socialismo científico, ¿no? Ese es el propósito de uno, llevar las ideas del socialismo científico. Ese es el propósito de esta situación. Impulsar las ideas del socialismo científico, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que propone Rosa Luxemburg. Pero esta situación no iba a ser así. Lo que iban los socialistas iban a cargarle el portafolio o sea, Milagán iba a ir a cargarle el portafolio al otro güey. Entonces, hay momentos en los que sí vale la pena entrarle a los gobiernos, hay momentos en los que las que no vale la pena entrarle y echarse para atrás. O sea, no siempre sí, o no, o sea, no es como dicen los sectarios es no, y los oportunistas, sí. Hay momentos en los que vale la pena, momentos en los que no vale la pena. Todo dependiendo de que si tú puedes divulgar tus ideas como socialista. Eso es más bien, ¿no? Si te deja alguna ganancia, ¿no? O no te deja ninguna ganancia, ¿no? Y en este caso no había ninguna ganancia, ¿no? Ahora, bueno, les decía, el oportunismo era una situación a nivel internacional. Entonces Rosa apoyaba a Lenin en su lucha contra los economicistas. Así es que llega, para no hacerla larga, llega al segundo congreso, el segundo congreso del Partido Socialdemócrata Ruso. Y entonces ahí se venían varias uniones de varias personas, ¿no? La integración de Lenin, de Trotsky, en aquel entonces sí estaba Lenin, Trotsky, entonces León Trotsky realmente no fue muy afín a las ideas de Lenin en primera instancia, de la misma forma que Rosa Luxemburg tampoco fue muy afín. Rosa Luxemburg tenía dos diferencias, se puede decir que las diferencias que solamente tenía León Trotsky eran organizativas. Con Rosa eran además de organizativas en la cuestión había otras diferencias que sostenía Rosa Luxemburg con Lenin, que era la de la situación de la cuestión nacional, ¿no? En la cuestión nacional tenía una diferencia, aunque en el fondo todos estaban de acuerdo Lenin y Rosa, había una cosa que sí distanciaba a Rosa de Lenin, que era sobre la autodeterminación de los pueblos. A Rosa no le gustaba esa consigna de la autodeterminación de los pueblos, no le gustaba, decía que no tenía que aparecer esa consigna. Lenin decía que sí. Además hay que recordar una cosa, Rosa venía de Polonia y el otro fulano viene de Rusia, de un país que se va haciendo más grande a partir del pillaje a las naciones más pequeñas. Entonces Rusia se va haciendo cada vez más grande a partir del pillaje a las naciones más pequeñas, ¿no? En particular a Polonia. Entonces en Polonia, pues, si se acuerdan ustedes, Rosa venía migrada primero a Zúrich, donde estudió, y luego de Zúrich se fue ¿cómo se llama este otro lugar? ¿A dónde se fue? Bueno, se fue a Berlín, creo, de ahí, ¿no? Pero bueno,
importante es que fue bueno, ya lo importante es que ella viene huyendo porque era una lucha en contra del imperialismo ruso y estaban ahí ellos en contra del imperialismo ruso y viene huyendo de eso, ¿no? Entonces Rosa no le gustaba eso de la autodeterminación de las naciones. Lenin termina explicándole que es necesaria la autodeterminación de las naciones, porque si tú nos llevas esa consigna a las otras naciones más pequeñas, a las que se pueden comer, a las que la nación grandota, es decir, el imperialismo les impone sus... Entonces, no se sienten las naciones más pequeñas en la libertad de integrarse a las otras naciones. Pero a Rosa Luxemburg no había razón no, realmente ya no estaba de acuerdo. Entonces, ella se une con sus ex amigos, digámoslo así, que eran delegados en ese partido, porque había la posibilidad de la integración del Partido Socialdemócrata ruso con los socialdemócratas lituanos y polacos, pero Rosa llegó, les metió sus ideas, ¿no? Que no era correcto la consigna de la autodeterminación de las naciones, ya no estaba de acuerdo, porque sentía que esa es una consigna que podía usar también la burguesía en contra de las propias naciones, ¿no? Bueno, finalmente la cosa terminó en que terminó convenciendo Rosa a los otros cuates, ¿no? Los termina convenciendo y a sus amigos los socialdemócratas polacos, y no hay unión, no termina habiendo unión entre los socialdemócratas polacos y los rusos. Entonces, pues ya se termina disgregando en ese sentido. Y entonces finalmente terminó habiendo varias diferencias en el Congreso y muchas diferencias y todo el mundo se andaba peleando por ahí y no hubo en el partido y es cuando se empiezan a dar las dos facciones. Y que por cierto, los hijos de puta de los estalinistas, hijos de puta, 2 veces hay que decirlo, usan estos argumentos para irse en contra, o usan estas opiniones políticas de Rosa para luchar en contra de Rosa y para tratarla como una mala persona. Ya se acuerdan, en otras ocasiones se ha platicado que a Rosa no la querían los estalinos, y esta es una de las cosas porque es antibolchevique y que Rosa es antibolchevique, que antimarxista y que entonces cuando se trataba de pegarle a Rosa utilizaban todo esto, ¿no? Se la recordaban a Rosa Luxemburg todo este tipo de posiciones, ¿no? Así se dan cuenta, incluso las posiciones de Rosa eran parecidas a las de León Trotsky en aquel entonces, ¿no? Entonces, lo mismo, así de que antileninista, ¿no? No, Rosa no es leninista, y bueno. En fin, yo no estoy de acuerdo con las posiciones de Rosa en aquel entonces. Mi opinión es, bueno, si no hay una autodeterminación de las naciones, no puede formar las naciones una internacional comunista. Porque si una nación, en una de estas naciones, triunfa la revolución socialista, si tú no estás a favor, si no hay autodeterminación de esa nación, entonces, ¿cómo va a ser esa nación si está sujeta bajo otras influencias? No va a poder de forma libre llamar a la formación de una internacional comunista para que pueda expandirse la revolución y triunfar la revolución en esa pequeña nación. Entonces, a mi parecer es que necesitabas la autodeterminación de las naciones, ¿no? A mi parecer es mi opinión, ¿no? En lo demás estaba de acuerdo Rosa y Lenin, ¿no? Que era necesario para la autodeterminación y la lucha por el socialismo estaban ligados, porque no puede haber autodeterminación de una nación pequeña sin que haya socialismo, ¿no? Porque solamente o sea, no pueden salir. La autodeterminación no significa de que tú le vas a decir a una nación chiquita a la grandota,
sepárate, y siempre sepárate. No, 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 no. Es como decir que hay un matrimonio y a cada matrimonio le vas a decir que se divorcie. No. Divórciate. A cada matrimonio vas y le dices, divórciate. Pues no, 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 no. Es lo mismo aquí, ¿no? Aquí no vas a decirle a cada nación, divórciate a cada... Lo mismo haces aquí, ¿no? Todo va dependiendo. Todas estas situaciones de la lucha, de la cuestión nacional, eso ya lo he platicado, de hecho, fíjense, de eso nada más se lo recuerdo tantito porque ya es un podcast sobre esta situación de la cuestión nacional. Ya en una ocasión hice un podcast de esta situación de la cuestión nacional. Y entonces, como hice un podcast, que me los remito a aquel podcast, los remito. Pero de mientras lo único que les puedo decir es que la situación de la cuestión nacional es una cuestión que también depende con la clase social, es una cuestión de clase. Si al proletariado le conviene la separación, pues tú llamas por la separación. Si al proletariado le conviene mantenerse integrado, pues llamas por la integración. En ese tipo de cosas, en lo general, Rosa estaba de acuerdo con Lenin en todo ese tipo de cuestiones. En lo que no estaban de acuerdo es efectivamente en esa consigna de la autodeterminación. Pero bueno. Otra cuestión que lo separaba en 1903 a Rosa y a Lenin, era que Rosa consideraba que había un ultracentralismo, ya no estaba de acuerdo con el centralismo democrático. Entonces le parecía una situación muy ultra dictatorial, donde el aparato está por encima de las ideas, o sea, donde el aparato es un aparato anquilosado. Rosa tenía esto en la idea, se comprende, porque ella ya estaba pensando en la lucha que iba a tener que dar ella o que estaba ya dando ella en contra de los full timer del aparato del Partido Socialdemócrata Alemán. Entonces Rosa ya tenía estas ideas de luchar en contra del aparato del Partido Socialdemócrata Alemán. Entonces en eso ya estaba pensando Rosa en aquel entonces, ¿no? Ya estaba en contra de todo eso. Entonces ya cuando llega Lenin con estas ideas de ultracentralismo, dice, pero ahora estos güeyes es como hacerlos crecer de forma artificial, ¿no? Entonces ella sentía que era un crecimiento de la burocracia de forma artificial. Opinaba muy semejante a León Trotsky en aquel entonces, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa les tengo que decir de todo esto, no? Bueno, ya me parece. Entonces, bueno, ya finalmente pasa este congreso, y en este congreso no hay integración con nadie. Los obreros judíos no se integran, el Bund no se integra, porque el Bund quería ser como una organización dentro del Partido Socialdemócrata ruso, pero una organización aparte, porque era una organización de obreros judíos, y Lenin estaba en contra de una separación, de una línea de separación entre obreros judíos y obreros y los demás obreros, ¿no? Como ahora que está de moda, por ejemplo, esta bobaliconada, ¿no? De que las mujeres aparte, ¿no? Que ahora quieren hacer sus organizaciones de mujeres o de muy dado en las sectas, ¿no? Ahora es muy dado eso en las sectas sobre todo, ¿no? De que comité de mujeres y que Lenin hubiera estado en contra de ese tipo de bobaliconadas, ¿no? Las obreras luchan con los obreros. Y de hecho, Lenin, tras la revolución de 1917, siempre se pronunció en contra de organizaciones exclusivamente de mujeres. Entonces, en ese sentido, no puedes tener tú a llamar a separar líneas del proletariado, ¿no? De las mujeres con respecto de los hombres. Entonces, no. En contra de eso estaba todo el Lenin, ¿no? En contra de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, finalmente esta organización del Bund tampoco se juntó, y entonces finalmente el Partido Socialdemócrata incluso se fraccionó en dos, ¿no? Hubo dos fracciones del Partido Socialdemócrata. Estaba la fracción del
bolchevismo y la fracción del menchevismo, el menchevismo que fue minoría, que no quería reconocer, que no quedó el comité de redacción como ellos querían y que además ellos estaban empecinados a que el comité quedara como ellos quisiera y luego que dijo que ya empezaba Kautsky ya empezaba a joder, ya empezaba de molón, empezó a ayudar a los mencheviques Kautsky diciendo que Lenin era un malandrín, que había expulsado del comité a los tres miembros estos del y no es que los hubiera expulsado Lenin del comité de redacción de a 3 miembros. Lo que pasa es que en el Congreso no se les volvió a votar y quedaron afuera. Y entonces ahí fue la fracción menchevique que quería impulsar a que a fuerzas estos 3 se metieran y desconocer lo que en el Congreso se había reconocido, ¿no? Entonces esas situaciones ya se estaban dando en el Partido Socialdemócrata Alemán. Bueno, por cierto, dejen su like, suscríbanse a este canal, quienes no hayan suscrito, o denle seguir, porque luego aquí es raro, aquí en Facebook, ¿no? Que hay que dar follow y like, que te gusta la página. Entonces, les pido que hagan las dos cosas, que también nos sigan en TikTok, que sigan también en TikTok, ¿no? Por favor, síganos en TikTok. Y en Twitch también síganos, por favor, en Twitch. ¿No? También síganos en Twitch, ¿no? Por favor. Estamos como Materialismo Dialéctico Hoy, también en Twitch. También en TikTok estamos como Materialismo Dialéctico Hoy. En YouTube estamos como Materialismo Dialéctico Hoy. Y estamos como Materialismo Dialéctico y aquí, obviamente, también aquí, ¿no? En Facebook, ¿no? Quienes no lo hayan hecho y quienes todavía hasta estas alturas de la cápsula, pues nos estén siguiendo, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Si no llevamos mucho tiempo, ya empezamos a platicar de la Revolución de 1905. Si no, lo dejamos para otra ocasión. Vamos a ver si ya llevamos la hora. Si no, continuamos. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. No sé si alguien haya ahí que quiera dar algún comentario, alguna duda. No, todavía tenemos tiempo. Bueno, en 1905 que estalla la revolución en Rusia. Esta revolución va a ser lo que después le iba a llamar Lenin el ensayo general de la revolución de 1917. Entonces esta revolución no fue de embalde. Vuelven a estallar los soviets, estalla la revolución. No voy a platicar de los detalles de cómo porque si no me tardo y no llego porque el meollo es qué onda con Rosa Luxemburg, las ideas de Rosa Luxemburg, ¿no? En qué andaba metida Rosa Luxemburg, ¿no? Estalla la revolución en 1905, se da una matanza, pum, pum, pum. Creo que es el 6 de enero, el día de 6 de enero de 1905. Estalla una huelga general como consecuencia de eso en Rusia, ¿cómo se llama? En San Petersburgo. Se forma el Soviet de San Petersburgo y al frente del Soviet de San Petersburgo, lo que después va a ser Leningrado, pero ahí se estalla en el comité de San... Bueno, el caso es que se forma el Soviet y se pone como presidente, o queda como presidente del Soviet, León Trotsky, ¿no? Bueno, queda León Trotsky como el presidente del Soviet, ¿no? Después de esta situación de que queda León Trotsky como el presidente del Soviet, Rosa Luxemburg, ¿qué es lo que me interesa? Rosa Luxemburg está ahí porque hay estallamientos no solamente en 1905, también hay una oleada de huelgas
en Alemania. En Alemania hay una oleada de huelgas como en apoyo, ¿no? Como en apoyo a lo que está pasando en Rusia. Se llega la información en toda Europa de que hay una revolución, que hay que en Rusia y en Polonia, pues también en 1905 estalla otra revolución, ¿no? En Polonia también estalló otra revolución en 1905. Pues Rosa estaba muy inquieta, quiere saber qué es lo que pasa en la revolución, quiere saber qué onda, qué está ocurriendo, pues va para allá. Pero va para Polonia. Ella no va a... Ella no puede ir a Rusia directamente, entonces como no puede ir directamente a Rusia, va a Polonia, donde también hay un estallamiento revolucionario, como consecuencia de la revolución en 1905, ¿no? Sus amigos la tratan de detener, no vayas, no vayas, no vayas. Y va con su novio de aquel entonces se van ella, su novio, a Polonia. Muy contentos, ¿no? Sí, estaban muy contentos de ir, la verdad. Pero después de un rato, a Rosa la trepan, la identifican, porque va con un nombre falso, ¿no? Va con el nombre falso de Ana Machke, ¿no? Algo así, hay una película de esta Fontrota. La directora se llama Fontrota, es de 1984 la película. Se llama Rosa Luxemburg. Se llama Rosa Luxemburg, pero no me acuerdo. No me acuerdo de más de la película. Pero bueno, el caso es que ahí se ve la película también, ¿no? Que Ana Machke, algo así se llama, no me acuerdo. Entonces, el caso es que la reconocen a Rosa tarde o temprano y la meten al bote. También a su novio lo van y lo meten al bote, pero el novio lo condenan a 8 años de trabajo forzoso, ¿no? A ella después de un rato la liberan, siempre y cuando suelte a cambio de una feriezota, a cambio de una feria. Tiene que dar una feria. Entonces, como tiene que dar una feria, lo que pasó es que el hermano de Rosa Luxemburg va, el hermano, y entre los amigos de Rosa en Alemania, y empieza a hacer como una colecta. Entonces, saca la colecta, le alcanza para paga las finanzas para sacar a Rosa, y ya la sacan. Pero desafortunadamente, no pueden sacar a los demás. No pueden sacar a los demás a este George. Yo le digo George porque se llama Jorge. Bueno, vamos a decirle Jorge. No es caso que no sacan a Jorge y ahí se queda. Luego lo condenan a 8 años. Pero sacan a Rosa con la condición de que no se puede salir de Varsovia. Que tiene que quedarse ahí en Varsovia, que no puede quedarse en Varsovia. Y el caso es que la pobre Rosa se tiene que quedar en Varsovia. Pero pues bueno, de todas formas ella no querría salirse a otro lado. Pues si dejan ahí a su novio, al Jorge, pues no quiere dejarlo, ¿no? También ella, ¿no? Y el caso es que ahí se la pasa con su familia, ¿no? Con su hermano, con su hermana. El caso es que estaba medio enojada, estaba como disgustada con la situación de que lo hubieran sacado de la cárcel porque no quería que la sacaran con el dinero, no quería que la sacaran con el dinero que había el hermano recolectado en el Partido Socialdemócrata Alemán, que no sé qué. Bueno, en fin, a pesar de sus pucheros, la sacan. Órale, sálgase de aquí. ¿Qué tiene que estar haciendo aquí? Y bueno, pues pobrecita, ¿no? Ahí estuvo, ¿no? Un rato. No podía salirse de Polonia. Bueno, después no recuerdo por qué. Pero el caso es que le dan chance ya de que se vaya. Órale, usted ya lléguele de aquí. Ya lléguele. Puede usted salirse de Varsovia y hacer lo que usted quiera. Pues lo primero que hace es irse a Finlandia. Porque cerca de allí
se iba a dar el Congreso, luego lo que le llaman el Congreso de Unificación, tras la Revolución de 1905. Ahora, vamos a platicar un poquito de la revolución. Bueno, ¿qué pasó? El caso es que la revolución, los detalles de la revolución de 1905 los relata León Trotsky en un libro suyo que se llama 1905. Está chido el libro. De hecho, a los que les encante los superfanes de este, ¿cómo se llama este güey? De Taibo, a los fans de Taibo hay un podcast que hace con otros fulanos sobre el ensayo de 1905, el ensayo que hace León Trotsky, que es este ensayo que se llama 1905. Se los recomiendo para quien lo quiera ver. Bueno, la verdad es que a mí me fascina luego escuchar al Taibo cómo habla, pero a mí no me gusta cómo escribe, eso es personalmente. Me cuesta mucho trabajo leerlo, sí he leído sus libros, por ejemplo me aventé los 3 volúmenes de Patria, me aventé el de Pancho Villa y todo, pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo seguirlo, leerlo. Entonces me gusta más bien también como que estar podcasteando lo que va diciendo, aunque Taibo, aunque luego bueno, en caso para ir siguiendo el libro, porque para medir entendiendo lo que va diciendo con lo que vas leyendo uno y dices, bueno, ya vas, como que ya me van costando menos trabajo, ¿no? Pues ya le voy agarrando más la onda, ¿no? Aunque, bueno, ya en otra ocasión podemos hablar o hacer un podcast sobre este libro de Patria. Mi personaje favorito, yo creo, de ese es Jesús González Ortega, que es el verdadero héroe. Me parece que el verdadero fue Jesús González Ortega, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro cosa. No voy a mezclar uno con otro. El caso es que Rosa llega a Finlandia, porque cerca de allí, en Estocolmo, iba a ser el Congreso de Integración, el Congreso de Unificación. Bueno, pero no llega directamente ahí a Estocolmo, llega a otra ciudad cerca en Finlandia. Y ahí tiene la oportunidad de reunirse con Lenin. Ándale, padre, ahora sí se van a armar órale, ¿quién traía ganas? ¿Quién le traía ganas a quién? Ahora sí, ¿no? Ahora sí se iban a tener la oportunidad de debatir frente a frente sus cositas, iban a decir sus cosas, ¿no? Ahora hija. Ahora, hijo, se iban a agarrar y se iban a decir ahora sí sus cosas. Se iba a poner interesante por eso. Pues bueno, se agarraron, se dijeron sus cosas. Pero finalmente lo que termina sucediendo es que Rosa termina reconociendo muchas de las opiniones del bolchevismo y Rosa se termina volviendo muchísimo más afín al bolchevismo y termina teniendo muchas de las cosas, por ejemplo, mucho sobre lo que discuten es sobre lo que después se volvería el libro de Lenin del Estado y la Revolución. Entonces, mucho sobre eso están debatiendo Rosa. También estaba ahí el papanatas de Zinoviev, el otro papanatas de Kamenev. Esa gente, no, como ustedes ya habrán dado cuenta, no, de muy poca estima. Efectivamente, Zinoviev representaba los temores de Rosa Luxemburg, es la personificación de los temores de Rosa Luxemburg en el aparato bolchevique. Yo creo que eso es lo que representa Zinoviev. Pero finalmente ahí andaba y pudo debatir con todos ellos y Rosa Luxemburg se vuelve mucho más cercana al bolchevismo. Se hace muy cercana, el caso es que Rosa es muy cercana al bolchevismo, ¿no? A partir de esas discusiones, ¿no? Y después empieza a dar el Congreso de Unificación. Viene el Congreso de Unificación y en el Congreso de Unificación pues ya también tiene la oportunidad de ahí durante las ponencias ponerse a debatir con León Trotsky, que por cierto era muy cercana, muchísimo más, bueno, Rosa Luxemburg estaba de acuerdo con la teoría, o prácticamente de acuerdo con la teoría de la revolución permanente de León Trotsky, ¿no? O sea, ni Lenin, ni los demás, ni Lenin, ni los estaban tan cercanos a la teoría de la revolución permanente de León Trotsky y Marx, como sí lo estuvo Rosa Luxemburg en su momento. Ella sí estuvo. Ya hemos platicado hay un podcast que está ahí en YouTube,
sobre la teoría de la revolución permanente, que es la teoría de la revolución permanente, y acabo de hacer un podcast sobre la teoría de la revolución permanente y sobre la teoría de la revolución permanente y la revolución mexicana, ¿no? También en respuesta a Rafael Sur, ¿no? Que ese cuate, no entiendo por qué se dice comunista y que la manga y que ese güey no es nada, ese güey es un priista. Es un es que te digo, Rafael Sur no solo es un priista, es un, ¿cómo se le llama esto? Es un cuate ahí de frena. A mí me parece, se expresa de la misma forma que un frenático. Eso me parece más bien, ¿no? Y bueno, pues entonces creo que por hoy le paramos aquí porque no sé si quieran que explique la teoría de la revolución permanente, pero eso yo ya lo he explicado. Bueno, vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar explicando un poquito de la teoría de la revolución permanente, aunque sea muy en chiquito, porque ya lo expliqué muy rápido, muy en grande. Las naciones pequeñas o las naciones que no son superindustrializadas o que en aquel entonces no estaban superindustrializadas tenían que realizar las tareas de la revolución democrático-burguesa que no habían sido realizadas. Son las tareas toda clase social tiene que tiene que cumplir una misión histórica. Por esa razón tiene la obligación de tomar el poder. Toda clase social siempre quiere tomar el poder. Eso es una cosa como de ley, es una ley histórica. Toda clase social tiene que tomar, y una vez que toma el poder es para cumplir una misión histórica y tiene que cumplir con una cierta misión histórica. Entonces, hay que cumplir una cierta misión histórica en el caso de la burguesía. Por ejemplo, el papel del Estado-Nación, es decir, la creación del Estado-Nación, que es lo que estábamos hablando hace unos ratitos. Tiene que cumplir, por ejemplo, con la reforma agraria, y así, ¿no? Hay varias cosas que tiene que cumplir, hay varias cosas que tiene, la reforma agraria es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Y así hay varias, la burguesía tiene varias misiones que cumplir, que no son cumplidas en los países atrasados. Entonces, como no son cumplidas en los países atrasados estas teorías, qué va a pasar? O sea, ¿qué va a hacer el proletariado si no son cumplidas estas? Entonces, lo que termina siendo la teoría de la revolución, termina explicando la teoría de la revolución permanente, es que esas tareas las tiene que llevar a cabo el proletariado. Estas tareas las tiene que llevar a cabo la clase trabajadora. Entonces, como las tiene que llevar a cabo la clase trabajadora, no basta con que yo diga la dictadura de la clase trabajadora, esa era la consigna de los bolcheviques, que era la dictadura del proletariado y los campesinos. ¿Qué? Entonces era muy abstracto, tú decías, entonces lo que León Trotsky le recriminaba a Lenin es, bueno, esa teoría está toda pedorra, con todo respeto, le decía el otro, ¿cómo? Porque no me estás diciendo nada. ¿Quién se va a poner al frente de la dictadura? ¿O la clase obrera o los campesinos? Es que no me explicas tú. Yo lo que te estoy diciendo, León Trotsky, es que tiene que ser la dictadura de los proletarios arrastrando detrás de sí a los campesinos. Eso sí está claro. Es la dictadura de la clase trabajadora arrastrando detrás de sí a los humildes. Pero cuando tú me dices la dictadura del proletariado y el campesinado, no me especificas quién es la clase dirigente allí, o la clase obrera, o el campesinado, que ni siquiera es clase, que es la pequeña, o que es parte de la pequeña burguesía, ¿no? Entonces empieza a explicarlo más a detalle. Ya lo he explicado incluso yo en otras ocasiones más a detalle que onda aquí. Bueno, el caso es que queda confirmado con 1917, con la revolución de 1917, que es León Trotsky quien tiene la razón. Entonces, ¿qué es la teoría de la revolución permanente? Que es la teoría, que es efectivamente la dictadura, la consigna correcta, es decir, la dictadura del proletariado arrastrando detrás de sí a las demás masas explotadas, a los demás humildes de toda la nación, pero es delante de él la clase trabajadora. No. Entonces,
son ellos quienes tienen que llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? La clase trabajadora toma el poder, la clase obrera toma el poder, y una vez que toma el poder, es ella la que toma la que empieza a llevar a cabo las tareas de la revolución democrático-burguesa, que no realizó a cabo la burguesía en su momento y que no lo iba a hacer en ese país porque no tenían el interés y además era muy pusilánime. Entonces, el proletariado en el poder realiza las tareas de la revolución de la revolución democrático-burguesa o la revolución burguesa. Es ella la que lleva a cabo esas tareas de la revolución burguesa, el quien echa atrás, y una vez que echa a cabo esas tareas de la revolución burguesa, se va expandiendo la revolución a nivel mundial, de ahí el internacionalismo de la revolución, porque ¿qué es lo que ocurre? En la medida en que el proletariado en ese país atrasado va realizando las tareas de la revolución burguesa, se va extendiendo la revolución a los demás países del mundo, y una vez que se extiende a los demás países del mundo, va habiendo las posibilidades de que va terminando con las tareas de la revolución burguesa el proletariado, y una vez que termina con las misiones de la revolución burguesa el proletariado, puede empezar con las tareas de la revolución socialista. Entonces, por eso se llama permanente, porque termina con las tareas de la revolución democrático-burguesa y empieza de inmediato y se conecta de inmediato y empieza con las tareas de la revolución proletaria, con las tareas de la revolución socialista. Pero esto lo empieza una vez en la medida en que se va expandiendo la revolución a nivel mundial, y entonces sí, ya empieza a ver las posibilidades de realizar las tareas de la revolución socialista, incluso en esa nación atrasado, pero una vez que se haya extendido esa revolución a las naciones más avanzadas. Esa era la teoría de la revolución permanente. En eso, en lo básico, estaba de acuerdo Rosa Luxemburg en prácticamente todo eso. Entonces, Rosa Luxemburg estaba más de acuerdo con León Trotsky en ese sentido, que los propios bolcheviques, que en particular Lenin, y Lenin termina dándose cuenta de todo esto, de la corrección de estas ideas, una vez que se da la revolución de 1917. Llega Lenin de Suiza en el tren y entonces lo primero que hace es empezar a emitir las tesis de abril, ¿no? Las tesis de abril son efectivamente eso, es un escrito, es un documento, es un pequeño librito en el que le termina dando la razón a León Trotsky, y olvidándose de esa vieja horrenda consigna de la dictadura democrática de los obreros y los campesinos, olvidándose de esa cosa y tomando las ideas, y al mismo tiempo quienes se encontraban en la nación en aquel entonces, que eran Zinoviev, Kamenev y Stalin, que ya habían llegado en aquel entonces del exilio, que ellos habían sido los primeros, que ellos ya habían llegado, entonces termina dándoles un manotazo Lenin, los termina y termina él por sacarnos a un lado y poner al frente las ideas de la teoría de la revolución permanente, ¿no? Bueno, pues bueno, creo que es todo por hoy. Ya en otra ocasión seguimos con las ideas de Rosa Luxemburg y todas estas situaciones. Esto es en virtud del aniversario luctuoso de Rosa Luxemburg. Ya después le seguimos con esto. Pues muchas gracias a todos ustedes. Por favor denle like, por favor compartan esta transmisión en sus demás redes sociales, compártanlas donde puedan, porque pues por el momento no estamos pidiendo ni dinero ni nada, quizá ya después lo hagamos, pero no es por el momento. Entonces acuérdense que cada cosa por la que pasaron los revolucionarios de antaño y nosotros no somos capaces de ponerle like, y al mismo tiempo de ponerle like no somos capaces de ponerles, ¿cómo se llama? Compartir, pues entonces sí estamos muy jodidos, no estamos siendo capaces de hacer eso mínimo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a todos. No alcanzo.